Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. A continuación les voy a explicar brevemente cómo realizar la actividad integradora número 1, que consiste en la fase 1 del diagnóstico, identificación del proyecto. Lo primero que debemos hacer es analizar brevemente nuestro ámbito y entorno, de preferencia nuestro entorno local, e identificar 3 situaciones que sean de nuestro interés. Estas situaciones pueden ser de cualquiera de estos ámbitos: cultural, político, social, ambiental, económico y educativo, y puede influenciar o aplicar en cualquiera de los entornos. De preferencia que el entorno que elijamos sea un entorno local, ya sea familiar, grupo de amigos, comunidad o quizás estado, ya que si nos vamos a un entorno más amplio como país o mundo, pues difícilmente el proyecto podría impactar en esos entornos. Una vez que analicemos estas situaciones e identifiquemos 3 que nos hayan interesado, vamos a elaborar la tabla que aquí nos presenta la plataforma con las 3 situaciones, los ámbitos al que pertenece y cómo se relacionan con su entorno. Para ello les voy a compartir una presentación que tengo preparado para ustedes. En este caso, yo elegí 3 situaciones que afectan a mi ámbito, a mi entorno local, aquí en mi comunidad, y son estas 3 situaciones. Como se dan cuenta, eh, pertenecen a ámbitos diferentes, y del otro lado, en la última columna, expliqué muy brevemente cómo es que se relaciona con mi entorno. Por ejemplo, la situación de los perros callejeros, que pertenece al ámbito social y ambiental, se relaciona de tal forma que es una situación que pone en riesgo a la comunidad, ya que existe precisamente el riesgo de que ataquen o transmitan alguna enfermedad. Esa es la forma en que se relaciona con el entorno. Finalmente, recuerden que vamos a elegir una situación de las 3 que estamos mencionando en la tabla. Una vez que integremos la tabla en nuestra primera diapositiva, a partir de la tercera o la segunda, empezamos a dar respuesta a las preguntas que se plantean en la plataforma, que son en total 8. En la primera de ellas vamos a elegir la situación que más nos interesa y mencionar el ámbito al que pertenece. Por ejemplo, yo seleccioné que me interesa más la cuestión de la deforestación, el cual pertenece al ámbito ambiental. Hay que responder por qué es importante abordar la situación, qué problemas, necesidades u oportunidades de mejora identificas para esta situación, es decir, qué podemos hacer con respecto a la deforestación en este caso. Quizás podríamos hacer campañas de reforestación, campañas de concientización, qué se necesita hacer para solucionar la problemática o qué problemática específica hay con respecto a la deforestación. Tendríamos que ser un poco más específicos. Por ejemplo, no solo decir deforestación, sino la deforestación de la zona X causada por Y situación. Respondemos qué podríamos hacer para abordar el problema. Si tendríamos que explicar más o menos brevemente qué es lo que podríamos hacer mediante el proyecto para abordar esa problemática y tratar de darle solución. ¿Quiénes serían los beneficiados de lo que harías para abordar el problema? ¿Qué información necesitas para saber cómo se encuentra actualmente la situación? ¿A qué fuentes puedes acudir para obtener la información que necesitas? En mi caso, si elegí deforestación de X lugar, yo necesitaría saber si ese lugar es susceptible a reforestar, qué tipos de árboles podría plantar, por qué se deforestó, para poder darle solución. Esa información que yo necesito, tengo que indicar en la pregunta 7 dónde puedo encontrar dicha información. Es decir, por ejemplo, podría acudir a instancias gubernamentales o no gubernamentales que se dediquen a las estadísticas de ese ámbito. Y por último, ¿qué técnicas puedes utilizar para recopilar información? Que podrían ser visitas presenciales, llamadas telefónicas, encuestas,
investigaciones, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que terminemos las 8 preguntas, una vez que les hayamos dado respuesta, procedemos a elaborar el esquema, que puede ser un diagrama, un mapa mental o un mapa conceptual que refleje las intenciones de nuestro proyecto. Como ustedes saben, un mapa mental es muy conciso en cuanto a los elementos que presentamos. No se trata de explicar exactamente lo que vamos a hacer, sino en base a la problemática inicial, ir aportando elementos que reflejen lo que nuestro proyecto va a hacer. Por ejemplo, la deforestación detectada. Yo detecté una necesidad en el parque y en la calle X y estoy considerando plantar ciertos árboles según la zona donde se encuentren estos lugares, que por ejemplo podrían ser ciruelos y otros tipos de árboles, ¿no? Igual pude haber puesto aquí un elemento que indique quizás la causa de la deforestación, cómo la voy a combatir, eh, alguna campaña de concientización, de información, etcétera, etcétera. Pero en ideas muy breves, muy concisas al respecto. Por último, vamos a seleccionar una imagen que represente al proyecto y un nombre para este. Recuerden que la imagen que va a seleccionar al proyecto debe reflejarlo de manera positiva. Es decir, en este caso yo elegí la reforestación o la deforestación, la cual voy a tratar de darle solución mediante mi proyecto. Proporciono una imagen donde hay unas personas que están precisamente haciendo acciones de reforestación. ¿No sería bueno que en lugar de eso yo elija una imagen de una zona deforestada, desolada por la deforestación? Porque eso sería algo negativo. Entonces lo ideal sería que proporcionemos una imagen que refleje el lado positivo del proyecto, no la problemática propiamente. Y como yo pretendo llevar a cabo el proyecto en la ciudad de Campeche, titulé a mi proyecto Campeche Verde, porque por medio de este pretendo reforestar algunas zonas y de esta manera trataré de hacer la ciudad de Campeche más verde. Y esto sería todo con respecto a la fase número 1. Todos esos elementos habríamos que integrar. Finalmente, como recomendaciones para esta fase, les sugiero que elijamos una situación local, que no nos vayamos a lo nacional o a lo mundial, que seamos más locales, ya sea de nuestra ciudad o de nuestro barrio, o quizás cuando mucho de nuestro estado. Que el proyecto pueda darle solución a la problemática elegida y no dejarlo en manos de otras instancias. Es decir, que por medio de nuestro proyecto nosotros podamos darle solución a la problemática. No hacer un proyecto para buscar que el gobierno le dé solución o solicitar que el gobierno dé solución. No, se trata de que el proyecto sea el que dé esa solución. En ese sentido, también depende mucho la situación que elijamos, porque hay situaciones muy complejas que quizás no le podríamos dar solución mediante un proyecto de este tipo, que es un microproyecto, si le podríamos llamar así. Por ejemplo, la pobreza es una problemática que quizás se dé en muchos entornos en nuestro país. Sin embargo, mediante un proyecto de este tipo difícilmente le vamos a dar solución, ya que depende de muchas situaciones. Y de hecho, una de las instancias más capacitadas para esto sería una instancia gubernamental o una organización propiamente, aunque no sea gubernamental, pero que esté bien estructurada. En este caso no estamos creando ni una organización, solamente un pequeño proyecto. Entonces elijamos situaciones muy locales y que podamos darle solución con nuestro proyecto. No se olviden de revisar su ortografía y gramática y las referencias en formato APA. Por favor, no peguen solo enlaces. Y lo más importante, no copien proyectos o fases de internet donde podemos encontrar un sinfín de proyectos. Por favor, porque estaríamos cometiendo plagio. Pues bien, esto sería todo con respecto a la fase número 1. Espero que les sirva. Que tengan un excelente día.